Su último deseo en la silla eléctrica fue ver a su perro. Lo que pasó después cambió todo. En el centro de Sevilla, rodeado por la majestuosidad del río Guadalquivir y los edificios históricos, vivía Ignacio Ferrer, un hombre cuya riqueza y poder solo eran igualados por su arrogancia. Ignacio era el dueño de un imperio inmobiliario que abarcaba las zonas más exclusivas de la ciudad. Siempre vestido con trajes hechos a medida y conduciendo coches de lujo, su presencia imponía respeto, aunque más por temor que por admiración. Su reputación era conocida: un hombre despiadado que veía a las personas como piezas desechables en el tablero de su juego financiero. Ignacio despreciaba a quienes consideraba menos afortunados. Entre ellos estaba Antonio García, el portero del edificio más emblemático de Ignacio. Antonio era un hombre sencillo, de mirada cálida y manos curtidas por años de trabajo honesto. Vivía en un pequeño apartamento con su perro Bruno, un pitbull de musculatura firme y pelaje marrón oscuro con manchas blancas en el pecho y las patas. A pesar de su apariencia intimidante, Bruno era un animal noble y cariñoso, que siempre se mantenía cerca de Antonio, siguiéndolo con fidelidad por el barrio. El vínculo entre Antonio y Bruno era inquebrantable. Cada tarde, después de su turno como portero, Antonio llevaba a Bruno al parque cercano, donde los niños se acercaban para acariciar al perro. «Es un gigante amable», decía Antonio con una sonrisa, pero esa amabilidad no era algo que Ignacio pudiera ver. Para él, Bruno era una representación más de la vida humilde y mediocre de Antonio, una vida que Ignacio despreciaba profundamente. Cada encuentro entre ellos era una oportunidad para que Ignacio ejerciera su arrogancia. «¿Todavía sigues aquí, Antonio? Me sorprende que alguien como tú pueda mantener un trabajo en un lugar como este», decía Ignacio, siempre con una sonrisa sarcástica en los labios. Antonio, acostumbrado a esas humillaciones, respondía con un simple «sí, señor Ferrer», manteniendo su dignidad a pesar del desprecio. Pero Bruno, que siempre estaba cerca, observaba a Ignacio con una mirada fija, como si entendiera más de lo que se esperaba de un animal. La rutina de ambos mundos se rompió cuando una investigación sorpresa reveló el lado oscuro del imperio de Ignacio. Durante años, había utilizado sus propiedades para ocultar transacciones ilícitas, lavado de dinero y fraudes financieros. Cuando la policía llegó a su oficina con una orden de arresto, Ignacio intentó mantener la compostura, pero su caída fue tan pública como espectacular. Las cámaras captaron cada momento, desde su salida esposado hasta las declaraciones de las autoridades sobre los cargos en su contra. En medio del escándalo, Ignacio decidió actuar de la manera más vil posible para desviar la atención. Señaló a Antonio como cómplice en sus crímenes, asegurando que el portero había facilitado la entrada de documentos ilegales al edificio. Él siempre estaba ahí, no hay manera de que no supiera lo que estaba pasando, afirmó Ignacio ante las cámaras. La mentira fue suficiente para que Antonio fuera detenido y puesto bajo investigación. Los vecinos, antes amigables, comenzaron a mirarlo con desconfianza. Su reputación, construida con años de trabajo honesto, se desmoronó en un instante, pero el golpe más duro llegó cuando Antonio perdió su hogar. La confiscación de su apartamento dejó a Bruno en un limbo. Sin nadie que pudiera cuidarlo, el pitbull fue abandonado en las calles. Durante días, Bruno rondó el edificio donde había vivido con Antonio, esperando que su dueño regresara. Su musculoso cuerpo, acostumbrado a las caricias y los paseos, comenzó a mostrar signos de desgaste. El hambre y la tristeza se reflejaban en sus ojos, pero su lealtad permanecía intacta. Cada noche, se acurrucaba cerca de la entrada del edificio, como si su instinto le dijera que Antonio volvería algún día. Mientras tanto, Ignacio enfrentaba su propio infierno. El juicio en su contra reveló una red de crímenes que lo llevó a la condena máxima, la pena de muerte. En el corredor de la muerte, Ignacio pasó días sumido en la soledad, atormentado por los recuerdos de las personas a las que había humillado y destruido. Sin embargo, un pensamiento persistente comenzó a dominar su mente: el pitbull de Antonio. Recordaba cómo Bruno lo miraba cada vez que insultaba a su dueño, con unos ojos que parecían llenos de juicio y comprensión. A medida que se acercaba el día de su ejecución,
Ignacio hizo un último pedido que sorprendió a todos. Quería ver a un perro, pero no cualquier perro. Específicamente, quería ver a Bruno. Para los guardias y las autoridades, el pedido parecía absurdo, pero Ignacio insistió. «Es lo único que quiero, déjenme verlo antes de que termine todo», dijo con una voz quebrada que nadie había escuchado antes. Bruno, todavía vagando por las calles, fue encontrado gracias a los vecinos que recordaban al fiel pitbull. Su cuerpo estaba más delgado, pero sus ojos conservaban la misma intensidad. Lo llevaron al lugar donde Ignacio esperaba su destino, sin saber que ese encuentro cambiaría todo. El día de la ejecución de Ignacio Ferrer llegó acompañado de un cielo gris que parecía reflejar la atmósfera sombría dentro de los muros de la prisión. Los guardias, acostumbrados a las peticiones más extrañas de los condenados, seguían desconcertados por el deseo de Ignacio. «Quiere ver a un perro», murmuraban entre ellos, intercambiando miradas incrédulas. Sin embargo, nadie cuestionó la autorización. Había algo en los ojos de Ignacio cuando hizo la solicitud que hizo que incluso los más escépticos accedieran. Mientras tanto, Bruno fue llevado a la prisión por un grupo de voluntarios que se dedicaban a rescatar animales en situación de abandono. Cuando lo encontraron, el pitbull estaba cubierto de polvo, con costillas ligeramente visibles por la falta de alimento, pero aún mantenía su postura orgullosa. Su mirada, profunda y penetrante, parecía tener un propósito. Cuando lo subieron a la camioneta para llevarlo, Bruno no se resistió, como si supiera que su destino estaba escrito en ese viaje. Ignacio, sentado en una pequeña celda que daba al pasillo del corredor de la muerte, no había dormido la noche anterior. Su mente estaba inundada de recuerdos, muchos de ellos relacionados con Antonio y Bruno. Pensaba en las veces que había insultado a Antonio frente a su perro, y cómo Bruno lo había observado, inmóvil pero desafiante. Había algo en esos ojos que ahora lo perseguía, como un espejo de todo lo que él había ignorado en su vida. Cuando el guardia abrió la puerta para anunciar que Bruno había llegado, Ignacio se levantó lentamente, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción que nunca antes había experimentado. Fue escoltado a una pequeña sala donde lo esperaba el pitbull, sentado junto a un voluntario. En el momento en que Ignacio entró, Bruno levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. El tiempo pareció detenerse. Ignacio, que había enfrentado jueces, periodistas y enemigos sin pestañear, sintió un nudo en la garganta al encontrarse con aquella mirada. Bruno no lo veía con miedo ni con odio, lo veía con algo más profundo, algo que Ignacio no podía nombrar. Por primera vez en su vida, Ignacio se sintió vulnerable. Se arrodilló lentamente frente al perro, alargando una mano temblorosa. Bruno lo olió y, para sorpresa de todos, se acercó, apoyando su cabeza pesada y cálida en la pierna de Ignacio. «Lo siento», murmuró Ignacio, su voz quebrada por la emoción. No sabía si se disculpaba con Bruno, con Antonio o consigo mismo, pero esas palabras salieron del fondo de su alma. Bruno permaneció inmóvil, como si aceptara las disculpas en silencio, con una calma que desarmó por completo a Ignacio. El guardia observaba la escena desde la esquina de la sala, incapaz de comprender lo que veía. Ignacio, el hombre que había construido un imperio basado en la arrogancia y la frialdad, ahora estaba arrodillado frente a un perro, llorando abiertamente. «¿Quién lo diría?», pensó el guardia, pero lo que sucedió después dejó a todos perplejos. Bruno, que hasta ese momento había estado tranquilo, comenzó a emitir un suave gruñido, no de amenaza, sino de alerta. Se levantó de repente y miró hacia la puerta como si hubiera percibido algo. Ignacio, confundido, siguió su mirada. «¿Qué pasa?», preguntó, pero el perro no respondió, solo continuó observando con intensidad. De repente, Bruno giró y mordió suavemente la manga de Ignacio, tirando de él como si quisiera llevarlo a algún lugar. «¿Qué haces?», exclamó Ignacio, tratando de levantarse. El guardia se acercó, pensando que el perro estaba atacando, pero el voluntario lo detuvo. «No, espere, parece que quiere mostrarle algo», dijo. Todos observaron cómo Bruno tiraba de Ignacio, llevándolo hacia la puerta. Con un gesto de incredulidad, el guardia accedió a abrirla, y lo que sucedió después nadie lo esperaba.
Bruno guió a Ignacio por un pasillo vacío hasta una habitación que estaba en desuso. Allí, bajo un haz de luz que entraba por una pequeña ventana, encontraron un objeto que parecía fuera de lugar, un viejo collar de cuero con una medalla oxidada. Ignacio lo tomó con manos temblorosas y lo inspeccionó. En la medalla estaba grabado un nombre, Antonio. Ignacio sintió que el aire le faltaba. ¿Cómo había llegado eso allí? ¿Qué significaba? Antes de que pudiera procesar lo que veía, Bruno soltó un ladrido fuerte, uno que resonó en todo el edificio, como si intentara decir algo que nadie podía comprender. Los guardias y voluntarios, que habían seguido el extraño recorrido, intercambiaron miradas, incapaces de explicar lo que acababa de suceder. Ignacio sostenía el collar entre sus manos, incapaz de apartar la vista del nombre grabado en la medalla. Su mente, acostumbrada a procesar números y estrategias, no podía comprender cómo aquel objeto había terminado en ese lugar. Los recuerdos de Antonio, su vida humilde y el perro que lo seguía a todas partes, lo golpearon con una fuerza abrumadora. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de culpa y desesperación que nunca antes había experimentado. Bruno, que había permanecido junto a él, soltó un suave gemido, como si estuviera esperando que Ignacio entendiera lo que debía hacer. El guardia, de pie en la entrada de la sala, observaba la escena con atención. «Señor Ferrer, tenemos que volver. Su tiempo se está acabando», dijo con voz firme. Pero Ignacio levantó la mirada y, con una determinación renovada, respondió: «No, aún no. Tengo que saber qué significa esto». Ignacio pidió tiempo para hablar con las autoridades, y aunque al principio hubo resistencia, finalmente accedieron. Argumentó que el collar podía ser una prueba relacionada con el caso de Antonio, un hombre que había sido acusado injustamente por sus propios crímenes. «Si me van a ejecutar, que al menos se haga justicia para él», dijo Ignacio, sorprendiendo incluso a sí mismo con esas palabras. El director de la prisión contactó a un fiscal, quien llegó a la instalación con un equipo de investigación. Examinaron el collar y, tras realizar algunas verificaciones, descubrieron algo inesperado. El collar pertenecía a Bruno y había sido confiscado durante el arresto de Antonio. Sin embargo, los registros mostraban que debía haber sido destruido, junto con otros objetos personales del caso. «¿Cómo llegó hasta aquí?», preguntó el fiscal, frunciendo el ceño. Nadie tenía una respuesta. Mientras los investigadores trataban de encontrar sentido a lo ocurrido, Ignacio comenzó a hablar. Por primera vez, confesó todo lo que había hecho para culpar a Antonio. «Era más fácil echarle la culpa a él que enfrentar la verdad», admitió, con la voz quebrada. «Siempre lo desprecié, pero era un hombre mejor que yo. Él no merecía lo que le hice». Sus palabras dejaron a todos en silencio. Bruno, sentado a su lado, lo miraba con esa intensidad característica, como si supiera que Ignacio estaba finalmente enfrentando sus demonios. El fiscal, intrigado por la confesión, decidió reabrir el caso de Antonio. Mientras tanto, Ignacio fue llevado de regreso a su celda. Sabía que su tiempo se agotaba, pero por primera vez en su vida, sentía que estaba haciendo algo que valía la pena. «Si puedo corregir aunque sea un error, tal vez mi vida no haya sido completamente inútil», pensó mientras se sentaba en la cama, con Bruno acostado a sus pies. Pasaron varios días, y la investigación avanzó rápidamente. Las pruebas presentadas por Ignacio, junto con su confesión, demostraron que Antonio había sido incriminado injustamente. La noticia llegó a la prisión, donde un guardia se acercó a Ignacio para informarle: «Han liberado a Antonio. Es inocente», dijo, con una mezcla de incredulidad y respeto. Ignacio asintió, sintiendo un peso menos en su conciencia, pero sabía que eso no cambiaría su destino. El día de su ejecución llegó. Ignacio fue escoltado al lugar donde se llevaría a cabo, con Bruno caminando a su lado. Los guardias, que inicialmente habían visto al perro como una simple petición extraña, ahora lo consideraban algo más. Había una conexión entre Ignacio y Bruno que nadie podía explicar completamente. Antes de ser colocado en la silla eléctrica, Ignacio pidió unos momentos a solas con el perro. «Gracias por estar aquí», le dijo,
acariciando su cabeza. Eres más leal que cualquier persona que he conocido. Cuida de Antonio, ¿de acuerdo? Bruno lo miró fijamente, y por un momento, Ignacio sintió que el perro entendía cada palabra. La sala se llenó de silencio mientras el procedimiento comenzaba, pero en el último segundo, cuando todo parecía inevitable, un grito interrumpió la escena. «¡Paren! Tenemos nuevas pruebas», exclamó el fiscal, entrando apresuradamente con un documento en la mano. Los guardias se detuvieron, y la tensión en la sala era palpable. El fiscal explicó que, tras analizar más a fondo las finanzas de Ignacio, habían encontrado evidencia de que otro socio mayor era el principal responsable de los crímenes. Ignacio no era completamente inocente, pero su pena había sido desproporcionada. Ignacio, aturdido, fue llevado de regreso a su celda mientras las autoridades decidían qué hacer. Bruno permaneció junto a él, su presencia calmando el caos en la mente de Ignacio. Por primera vez, el magnate arrogante entendió el valor de la lealtad y el sacrificio. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero en ese momento, mientras acariciaba la cabeza de Bruno, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Ignacio fue llevado de regreso a su celda, donde pasó horas sentado en silencio, reflexionando sobre cómo había llegado a ese punto. Aunque su ejecución había sido detenida, sabía que esto no lo absolvía de sus crímenes. La noticia de su posible resentencia se extendió rápidamente por la prisión, y los guardias, que antes lo miraban con desprecio, comenzaron a verlo con una mezcla de curiosidad y respeto. Bruno, como siempre, permaneció a su lado, su presencia una constante en un mundo que parecía estar cambiando. Mientras tanto, Antonio, quien ahora era un hombre libre, se encontraba adaptándose a una vida nueva. La liberación fue un evento emotivo. Los vecinos que antes lo habían mirado con desconfianza se acercaron para disculparse, y los voluntarios que habían cuidado de Bruno lo contactaron para devolverle a su fiel compañero. Sin embargo, Antonio no sabía que Bruno estaba con Ignacio. Al enterarse de la noticia, su primera reacción fue de confusión. ¿Por qué un hombre como Ignacio, que lo había destruido todo, querría quedarse con su perro? Antonio decidió visitar la prisión para recuperar a Bruno. Cuando llegó, lo llevaron a una pequeña sala de visitas. Al entrar, encontró a Ignacio sentado en una esquina, con el perro a sus pies. La tensión en el aire era palpable. Los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas al ver a su amigo peludo, pero también estaban cargados de emociones encontradas hacia el hombre que estaba frente a él. Ignacio fue el primero en hablar. «Sé que no merezco tu perdón, pero quería darte las gracias», dijo, con una voz llena de sinceridad. «Bruno me salvó de mí mismo, me hizo ver las cosas que había ignorado toda mi vida. Nunca seré el hombre que tú eres, pero si hay algo que pueda hacer para arreglar lo que destruí, lo haré». Antonio no respondió de inmediato. Se arrodilló junto a Bruno, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. El perro movió la cola con entusiasmo, como si supiera que finalmente estaba de vuelta con su verdadero dueño. Antes de irse, Antonio miró a Ignacio con una expresión que mezclaba compasión y resolución. «No sé si puedo perdonarte, pero si realmente quieres cambiar, empieza por cuidar de los demás como Bruno cuidó de ti». Ignacio asintió, y por primera vez, sintió un rayo de esperanza en medio de su oscuridad. Días después, llegó la noticia de que Ignacio sería resentenciado. En lugar de la pena capital, recibió una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional si demostraba una rehabilitación genuina. Aunque muchos lo consideraron una segunda oportunidad inmerecida, Ignacio lo vio como una posibilidad de redención. Se dedicó a trabajar dentro de la prisión, ayudando a otros reclusos a leer y escribir, y donó los restos de su fortuna a programas de rescate animal. El tiempo pasó, y Bruno volvió a la vida sencilla junto a Antonio, pero algo parecía diferente en el perro. Mostraba comportamientos inusuales, a veces se alejaba durante horas, vagando por el barrio, como si buscara algo o alguien. Una tarde, Antonio lo siguió discretamente, solo para descubrir que Bruno regresaba a la prisión, donde se sentaba fuera de los muros, mirando fijamente hacia el interior. Antonio, intrigado, decidió no intervenir,
dejando que su amigo continuara con lo que parecía ser una misión secreta. Una noche, mientras Ignacio dormía en su celda, tuvo un sueño extraño. En él, Bruno aparecía rodeado de luz, sus ojos llenos de sabiduría. No estás solo, escuchó Ignacio en el sueño, aunque no sabía si las palabras provenían del perro o de su propia mente. Al despertar, encontró algo inesperado, un viejo collar de cuero, similar al que habían encontrado antes, colocado cuidadosamente junto a su cama. No había explicación para cómo había llegado allí, pero Ignacio sintió que era un recordatorio de que aún quedaba trabajo por hacer. En los días siguientes, otros reclusos comenzaron a notar cambios en Ignacio. Ya no era el hombre arrogante que había entrado a la prisión, ahora era alguien dispuesto a escuchar, a ayudar y a aprender. Pero había algo más que nadie podía explicar. En las noches más silenciosas, algunos juraban escuchar un suave ladrido que resonaba por los pasillos, como si un guardián invisible estuviera velando por Ignacio y por todos los que lo rodeaban. Mientras tanto, Antonio se preguntaba si Bruno realmente había terminado su misión. Cada vez que veía al perro mirar hacia la prisión, sentía que había algo más grande en juego, algo que aún no comprendía por completo. Y así, la historia de Ignacio, Antonio y Bruno quedó marcada no solo por el arrepentimiento y el perdón, sino también por un misterio que parecía trascender lo terrenal. El legado de un perro leal continuó uniendo vidas, recordando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que guía el camino.